Escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Queremos darle la cordial bienvenida al licenciado Sergio González García, abogado y analista político. Licenciado Ricardo Jaramillo y Edna Jaramillo, les saludamos. Bienvenido a este espacio. Gracias por enlazarse con nosotros y escuchamos de parte suya ese análisis profundo que hace usted en consideración a las palabras e intervención del señor presidente José Raúl Mulino. Bienvenido. Gracias, Edna, Ricardo. El saludo cordial a ti y a todo el equipo de Radio Panamá. Siempre es un placer estar aquí. Saludo también a toda la audiencia. El presidente José Raúl Mulino ha expresado palabras contundentes en la Asamblea General de la ONU. Sobre todo puedo resumir estas palabras en tres puntos claves. El primer punto es la crisis migratoria y la relación explícita que hay con los Estados Unidos. La crisis migratoria no es aleatoria para ver a dónde caigo. La crisis migratoria tiene un destino final mayoritario que es muy claro, y ese destino se llama Estados Unidos. Número dos, el tema de la gobernanza global. Hace unos días ya el presidente había establecido eh, un, una ponencia breve, pero también contundente, de 5 minutos en la denominada cumbre del futuro, que también se dio en la ONU, en conjunto también con otras cumbres del sector ambiental, donde estuvo presente el ministro de Ambiente Navarro. Entonces, el segundo punto es ese ámbito de la sostenibilidad, una palabra que es una palabra clave, una palabra que tiene un highlight, como se dice en inglés, una palabra destacada en español para efectos del multilateralismo y para efectos de la ONU. Y número tres, Panamá debe darse a respetar con el tema de las listas discriminatorias. Para ampliar, antes de atender cualquier pregunta, con mucho gusto, para terminar de ampliar el punto número uno, la crisis del Darién, esta crisis es responsabilidad de todo el continente. Panamá no puede seguir sufriendo las irresponsabilidades políticas de terceros. Los migrantes tienen dignidad, eso siempre lo aclaro y siempre lo destaco. La misma dignidad que tiene alguien local. Porque los seres humanos no tienen dignidad medida con base ni en el color de piel, ni en estatus social, ni en nacionalidad, ni cultura, ni en ningún ámbito de discapacidad o estudio. La dignidad humana es inherente al solo hecho de estar vivo. Y bajo esa premisa filosófica del respeto a la dignidad humana, en concordancia con los derechos humanos que devienen de la vida y de esa dignidad, debemos respetar a los migrantes. No obstante, a nivel político hay que ser firme, hay que ser contundente. Estamos viviendo una crisis, Panamá está siendo afectado, nuestro pulmón panameño está siendo afectado, que es nuestra selva del Darién, y Estados Unidos no puede hacerse de la vista gorda. Estados Unidos es un país que nosotros lo hemos seguido dejando actuar bastante en Panamá, a pesar de los atentados a la soberanía que tuvimos en el siglo pasado. Eh, Hemos cedido bastante a que Estados Unidos tenga una presencia, digamos, que más allá de lo regular en Panamá. Y si hemos cedido en ese sentido, creo que también vale la pena que ellos cedan a nivel financiero y empiecen a apoyar más con respecto a esta crisis de migrantes que su destino final es Estados Unidos. Número dos, con el tema del multilateralismo, es importante destacar que Panamá debe estar pendiente de las convenciones internacionales. Hoy en día, a nivel del derecho, no solamente está el derecho constitucional, sino que ya es un debate el tema del derecho de las convenciones, el control de convencionalidad, que es el respeto a las convenciones internacionales. Y número tres, el tema de las listas discriminatorias. Yo tengo que ser claro, la mayoría de los países que son paraísos fiscales están vinculados a el Reino Unido y a países de Europa, países como Luxemburgo, países que son parte del Commonwealth británico, que no son países, sino que son dependencias, como las Islas de Man, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas de Jersey, son islas que son totalmente dependientes de la corona británica. Entonces la hipocresía es explícita y la tengo que decir con claridad. Francia no trata a sus vecinos del Reino Unido, que tienen paraísos fiscales con más dinero que Panamá, como trata a países latinoamericanos. Entonces, ¿esto es un tema técnico? ¿Es un tema de ética? ¿O será un tema geopolítico para pisotear la competencia? Con esta reflexión, pues, dejo mi introducción. Interesante, definitivamente, licenciado González, y qué gusto, buena tarde. Nos va a tenerlo porque en ese análisis precisamente que ha hecho, o en este avance del mismo,
esta contundencia con la que el presidente ha manifestado su posición sobre la inclusión de Panamá en estas listas discriminatorias, ¿cómo se interpreta a nivel diplomático y político internacional? Porque yo, por ejemplo, una posición así de Panamá hace un tiempo no se veía. Absolutamente. Para mí, como abogado idóneo en este país, creo firmemente que las palabras del presidente Mulino han sido acertadas, han sido correctas y han sido valientes. Desde hace rato no se veía una defensa internacional de Panamá con respecto a esto. Hemos cedido demasiado a pensar que este es un tema diplomático, que este es un tema netamente técnico y que esto es como sumar que 1 más 1 es 2. No, señores, esto no es matemática y esto no es ciencia. Estas listas no son una verdad objetiva. Estas listas no son una verdad irrefutable. Estas listas grises, negras y de cualquier color son un acto geopolítico para matar la competencia entre países, para pisotear países con base en un poder superior que tienen los países europeos por su historia y por su poder económico y por su Unión Europea, precisamente los Europa. Países como Francia, la Unión llamada la OCDE, son organizaciones que pisotean países latinoamericanos con respecto a y países de Oceanía también, con respecto a supuestos paraísos fiscales. Pero es un asunto bastante hipócrita, como decía hace un momento. Los paraísos fiscales más grandes están vinculados a Asia, ya sea en Hong Kong, lo que sucede también en Macao, y sobre todo en Europa. Francia, que ama ponerlos en listas discriminatorias, justamente tiene de vecino al Reino Unido, que tiene los paraísos fiscales más grandes del mundo, como lo son las Islas Vírgenes Británicas, para hablar con nombre y apellido, las Islas de Man, las Islas de Jersey, las Islas de Guernsey, con G, son los paraísos fiscales más grandes del mundo. Y eso en Europa es totalmente tolerado. Entonces, esto es una lista técnica y Panamá tiene que dejar de validar esto con un sí señor y agachando la cabeza, sino que tenemos que hacer una defensa seria de nuestro país. Una defensa seria estableciendo que estas listas son discriminatorias y no puede ser, como dice el presidente Mulino, que seamos buenos para comerciar, pero para efectos financieros y para efectos de impuestos, seamos malos y seamos maleantes. Es una contradicción explícita que Panamá no puede seguir tolerando. Ahora bien, licenciado Sergio, estas manifestaciones o posturas contundentes y radicales del señor presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿qué impacto tendrían? Mira, yo creo que el impacto es de darnos a respetar. Es un impacto que puede ser positivo con base en la premisa de que ha sido un impacto respetuoso, ha sido un manejo respetuoso buscando entonces un impacto positivo. Eh, la posición ha sido firme, pero la firmeza no es sinónimo de irrespeto. Yo creo que hay que hablar claro y esa claridad puede, digamos, que tocar sentimientos en personas de otros países. Cuando uno se defiende con contundencia, por supuesto que hay sentimientos sobre la mesa y esto puede, pues, digamos, que hacer un poco difícil ciertas negociaciones. Sin embargo, el factor del presidente ha sido respetuoso y el manejo ha sido correcto. Y lo que corresponde ahora es, bueno, explotar a Panamá en el buen sentido, explotar nuestra posición geográfica, que es algo que se habla pues a cada rato, el temita de la posición geográfica, que no es mentira, hay que explotarla en positivo, tenemos que explotar en positivo que vamos a estar justamente vinculados a la ONU como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y también tenemos que explotar en sentido positivo que Panamá es un país que respeta los convenios internacionales. Tenemos una tradición que en su gran mayoría, Panamá es un país respetuoso de los derechos humanos y de los convenios internacionales. ¿Somos perfectos? Obviamente no lo somos, pero en su gran mayoría somos más favorables y pro derechos humanos que contra los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, Panamá tiene mucho que ofrecer y mucho que sustentar en pro de que Panamá es un país en efecto respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, no nos podemos dejar pisotear en términos geopolíticos, ni con Claro. listas discriminatorias por temas del sistema financiero, ni con el tema de la crisis migratoria. Así es, pero yo me refiero a si de alguna manera esta postura firme del señor presidente ante la presencia de los homólogos que le conciernen el tema de la migración irregular, el tema de Venezuela, el tema de las listas discriminatorias, de alguna manera pudiera también desarrollarse posteriormente alguna reunión entre los homólogos y que se planteen posibles soluciones o pues alguna reacción de parte de ellos al comprender que sí, hombre, estamos cargando con la problemática
pues prácticamente solo, teniendo a Colombia, teniendo a Costa Rica, pues de vecinos. Y a Totalmente, sabiendas que las totalmente. personas mayormente quieren ir es con el sueño americano, es decir, para Estados Unidos. Así mismo es. Yo espero un impacto positivo en términos de la multilateralidad, este sentido de que los países deben colaborar en pro de una sostenibilidad. Yo creo que esta es una experiencia positiva donde el presidente puede hablar pues, cara a cara, él y su equipo de trabajo, con todos los representantes de Cancillería y de las misiones permanentes, las denominadas misiones permanentes ante Naciones Unidas, para poder colaborar. Sabemos que el presidente Gustavo Petro no ha tenido la misma apertura a colaborar que nosotros como panameños hemos tenido para conversar, para dialogar y para buscar soluciones. También hay un temita con el crimen organizado en la selva de Darién que lucra del sufrimiento humano. Entonces, sí debería haber una presión para colaborar, sí debería haber una motivación para hacerlo y sobre todo motivar pues, al gobierno de turno en Colombia, que ha estado pues, bastante reacio a facilitar el diálogo y la comunicación con respecto a esto, que ellos son los que, pues, digamos que facilitan la entrada sin ningún tipo de controles previos a la selva de Darién. Importante el llamado y desde su punto de vista, esta invitación a los países involucrarse en esta situación de migración irregular. eh, Antes de finalizar, su punto de vista en particular sobre ese llamado a comprometerse también, a no pasar o a no hacerse de la vista gorda con una situación que tiene un origen, obviamente, tiene un destino, pero también tiene orígenes en los países de los que estos migrantes pues están tratando de huir prácticamente. Es la política fallida y estados que son dictatoriales en términos de su gobierno. Y en ese sentido también debemos buscar la colaboración para definir con claridad lo que está pasando en Venezuela. Esto no es un tema abstracto, o sea, no es un tema que nadie sabe la causa, no, no, la causa es clara. La causa, en su gran mayoría, es que tenemos hermanos y hermanas venezolanos, venezolanas, que están sufriendo lo que es el ataque a una dictadura, de un gobierno que no es legítimo, de un gobierno que es dictatorial, asesino, violador de derechos humanos, y estamos sufriendo todos como continente las consecuencias de lo que es la política. En ese sentido, de una política mal llevada, de una política dictatorial. En ese sentido, pues la motivación es involucrarnos, desde el sector que sea, privado, público, académico, ONG, todos debemos involucrarnos y no solamente dejar que nuestros gobernantes tomen la batuta en términos de las palabras o de las afirmaciones. Al final, todos, usando nuestra libertad de expresión, podemos precisamente hablar claro, precisamente este tipo de programas, cuestión de ley, son justamente espacios oportunos, espacios buenos, positivos, para tocar estos temas que son delicados, pero que hay que decirlo. Justamente el irrespeto a la ley es el irrespeto a la dignidad humana. Y lo que está pasando en Venezuela es un irrespeto absoluto a la ley, es un irrespeto absoluto a los derechos humanos. Y como consecuencia, no hay temas solamente técnicos, como consecuencia hay temas humanos. Seres humanos están sufriendo y que están creando, pues, una situación de crisis macroeconómica a nivel de muchos de nuestros países latinoamericanos, incluyendo Panamá. Bien, queremos agradecerle al licenciado Sergio González García, abogado y analista político, por acompañarnos en este espacio. En efecto, es cuestión de ley. Es un espacio que brinda esa oportunidad a analistas como usted, licenciado, para dar a conocer su punto de vista y orientar también a la ciudadanía con respecto, en esta ocasión, con el discurso del señor presidente José Raúl Mulino, quien se dirigió a sus homólogos en su intervención en este periodo de sesiones de la Asamblea General número 79 de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias y bienvenido siempre, licenciado. Muy Gracias a amable. ustedes. Un fuerte abrazo. A la orden siempre. Igualmente. Mirenda, son las 3:31 de la tarde. Vamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos.